Bienvenidos a todos ustedes a esta edición número 61 de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 2 de marzo del 2021 y es una gran emoción para nosotros recibirlos en este esfuerzo que estamos haciendo y que dedicamos a todos ustedes y agradecemos también por supuesto que nos acompañen día tras día para leer juntos la Biblia. 30 minutitos que dedicamos a la palabra de Dios y por supuesto a crecer en el conocimiento y en sobre todas las cosas los propósitos que Dios tiene para nosotros. Saber de qué se trata la Biblia. Mi nombre es Andrea y nuevamente les agradezco que me acompañen y lo haremos como todos los días con nuestro devocional, luego la lectura de los capítulos que nos corresponden en el día de hoy, una oración final y una despedida. Así que sin más demoras, les invito para comenzar nuestra jornada. Nuestro devocional de hoy se titula Una relación de amor que perdure para siempre. En una de sus últimas canciones, Freddie Mercury, vocalista del grupo de rock Queen, hizo la siguiente pregunta: ¿acaso alguien sabe para qué vivimos? Pese al hecho de que había logrado amasar una fortuna enorme y atraído a miles de seguidores, Freddie Mercury admitió en una entrevista poco antes de morir en 1991 que estaba desesperadamente solo. Él dijo: puedes tener todo en el mundo y aún así ser el hombre más solitario. Ese es el tipo de soledad más amarga que existe. El éxito me trajo fama mundial y millones de libras esterlinas, pero evitó que tuviera la única cosa que todos necesitamos: una relación de amor que perdure para siempre. Solo hay una relación que sea completamente de amor y duradera, y fuimos creados para ella. Sin esta relación siempre habrá un profundo sentimiento de soledad y una falta de propósito y dirección. La relación con Dios está en el corazón de la fe cristiana y en ella encontramos para lo que vivimos. ¿Cómo podemos tener una relación con el Creador del universo? ¿De qué manera podemos comenzar a comunicarnos con Dios en la práctica? ¿Cuál es la base de esta relación? El Salmo 28 nos anima a desarrollar un patrón de oración. La oración es una manera clave de desarrollar una relación con Dios al hablar con Él. No hay un modo establecido sobre cómo orar. En la Biblia hay cientos de oraciones diferentes. A veces resulta de ayuda seguir un patrón, como por ejemplo el Padre Nuestro. En otro modelo que me resulta de utilidad es utilizar la mnemotécnica, que es una palabra que en inglés es act y en español hechos. Estos elementos suelen hallarse en las oraciones que vemos en la Biblia. El contexto de este salmo es el temor, posiblemente el miedo a la muerte prematura. Tal vez David se enfrentaba a una enfermedad o a una profunda desesperación. Temía morir en desgracia y ser contado entre los muertos. Su oración, siguiendo esta técnica o mnemotécnica, incluye lo siguiente. Y empezamos con las letras en inglés acts, o sea, la palabra hechos. Y vamos a ver lo que dice. A. Señor, te adoro. Bendito sea el Señor. Aún en medio de una situación difícil, David decide alabar a Dios. Independientemente de las circunstancias, alaba a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho. Vemos otro ejemplo en este pasaje del Nuevo Testamento cuando la gente adoraba a Jesús, en Marcos capítulo 11, versos 9 al 10. En la letra C vemos yo confieso. Oye mi voz suplicante, dice el Salmo 28, verso 2. Pide el perdón de Dios por las cosas malas que haya hecho. Este también es un momento para perdonar a otros que tal vez necesiten tu perdón. Como
Jesús dice en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La letra T. Te daré mi gratitud. Mi corazón salta de alegría, con cánticos le daré gracias. Dice el Salmo 28:7. Agradece a Dios por la salud, la familia, los amigos y todo lo demás. El valor de la acción de gracias también puede verse en la lectura del Antiguo Testamento de hoy, en Levíticos capítulo 7, versos 12 al 15. La letra S. Oye mi súplica. Cuando a ti clamo en busca de ayuda, como dice el Salmo 28, verso 2. Ora por ti, por tus amigos, por las personas que están a tu alrededor. Es interesante leer que David expresa esta frase: cuando tiendo los brazos. Pareciera ser casi como un sinónimo de la oración. Las manos tendidas o levantadas en adoración no son solo un concepto moderno. Se trata efectivamente de una de las formas más antiguas de oración. Marcos capítulo 11 nos enseña: ora con fe. El gran énfasis del Nuevo Testamento es que nos relacionamos con Dios por la fe. No podemos ganarnos el derecho de tener una relación con Dios. Es un don que recibimos por fe. En este pasaje vemos la importancia que Jesús le da a la fe. Dijo: tengan fe en Dios. Dice que por fe ustedes pueden mover montañas si creen sin dudar en el corazón. La relación de Jesús con Dios, particularmente mediante la oración, está en el núcleo de cada uno de los acontecimientos que leeremos hoy. Cuando Jesús se aproxima a Jerusalén, la gente lo adora. Clama Hosana, que originalmente era tanto como un clamor de felicidad como una petición de auxilio, y significa: te pedimos que nos salves o sálvanos ahora. Al llegar a Jerusalén, Jesús echa a los cambistas movido por su celo por la pureza de la casa de Dios. Dice: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? En el pasaje concluye con una enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la falta de perdón, la cual puede ser un obstáculo en la oración y en tu relación con Dios. Señala: y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Jesús dice que no debemos retener algo en contra de alguien. No hay límites para el perdón. La falta de perdón destruye relaciones. El perdón suele exigir valentía, pero al decidir perdonar, podemos ver cómo se restauran relaciones y se experimenta gran gozo. Se ha dicho que el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, el primero en olvidar es el más feliz. Entrelazado en estos acontecimientos, Jesús demuestra el poder de la oración en la parábola de la higuera. A partir de esa ilustración viviente, enseña a sus discípulos la importancia de la fe y el fruto de nuestra relación con Dios. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Jesús le dijo: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, en el verso 14. Me encanta la forma en la que Joyce Meyer aplica esta parábola. Si nuestra vida gira en torno a la iglesia, pero no tenemos fruto, no estamos viviendo nuestra fe. Podemos leer nuestra Biblia, escuchar mensajes cristianos y asistir a reuniones de oración, pero si no tenemos tiempo para ayudar a otras personas, ni mostrar amabilidad, somos como la higuera, con hojas pero sin fruto. Si tenemos hojas, también debemos tener fruto. Jesús utiliza una hipérbole para explicar que debemos tener absoluta confianza en la disposición de Dios a dar respuesta a la fe de sus hijos. La literatura rabínica dice que la palabra monte suele usarse de modo figurado para denotar un obstáculo. Jesús
Parece decir que Dios vendrá en respuesta a la fe para quitar los obstáculos aparentemente imposibles. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. En Levítico, capítulos 7 y 8, aprendemos a acércate a Dios por medio de Jesús. La forma de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento era mediante el sacerdocio. Debido al pecado, los seres humanos no podían relacionarse en forma directa con Él. Tenían que acceder a través de un sacerdote, y en particular necesitaban un sumo sacerdote. En este pasaje vemos cómo Aarón fue ungido para esta tarea. Moisés, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Aarón fue un anticipo de Jesucristo. La palabra Cristo significa el ungido. El sacerdocio de Aarón era falible. Tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Jesús es el gran sumo sacerdote. A través de Jesús puedes relacionarte con Dios confiadamente y tener una relación directa con Él. Como señala el escritor de Hebreos, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, en la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Esto dice Hebreos 4, versos 14 al 16. En efecto, gracias al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, estás en una mejor posición que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por medio del arrepentimiento y el perdón, tu relación con Dios es transformada por completo y puedes acceder de forma directa a su presencia, tal como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ingresaban al tabernáculo de reunión. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente iniciamos nuestra lectura de la palabra de Dios en el libro de Salmos 10, capítulo 22. Señor, tú eres mi roca. A ti te pido ayuda, no te hagas el sordo. Es que si callas, yo seré como el resto de los que han muerto y han bajado al sepulcro. Elevo mis manos hacia tu templo santo. Escúchame cuando te llamo. Ten compasión de mí. No me castigues como a pecador, como a quien hace maldad, como a quien habla de paz con sus semejantes mientras planea hacerles mal. A ellos dales el castigo que se merecen. Castígalos devolviéndole el mal que planean hacer a otros. Hazles lo que han hecho a otros. Dales el castigo que merecen. El Señor los destruirá y no les dará otra oportunidad porque ellos ni siquiera tratan de entender todas sus maravillosas obras. Bendito sea el Señor, porque ha respondido a mis súplicas. El Señor me da fuerzas y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó. Y ahora lo alabo con mis canciones. El Señor le da fortaleza a su pueblo y protege a su rey elegido. Salva a tu pueblo. Bendice a los tuyos. Guíalos y cuídalos para siempre. Marcos capítulo 11 versos 1 al 25. Cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús llamó a 2 de sus seguidores y les dijo: Vayan a la aldea que está enfrente y tan pronto lleguen, encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca a una puerta. Ellos lo desataron
y unos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos los dejaron ir. Entonces llevaron el burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y los extendían en el camino. Los que iban delante y los que iban atrás gritaban: ¡Viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David! ¡Viva Dios que está en los cielos! Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, a Jesús le dio hambre. A lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas, porque no era época de cosecha. Jesús le dijo: que nadie coma de tus frutos nunca más. Los seguidores escucharon eso. Entonces llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el área del templo. Empezó a echar a los que estaban comprando y vendiendo cosas allí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. No permitió que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Jesús comenzó a enseñarles: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes las han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo. Le tenían miedo porque toda la gente estaba asombrada por sus enseñanzas. Esa noche, Jesús y sus seguidores se fueron de la ciudad. En la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo: «Mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer». Y Jesús contestó: «Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Cualquiera que diga a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlos convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes». Libro de Levítico, capítulo 7, versos 11 al 38. Esta es la ley de las ofrendas para festejar que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura, amasadas con aceite, galletas hechas sin levadura, rociadas con aceite, y tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas con levadura, en adición a la ofrenda para festejar. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar. En la ofrenda para festejar en alabanza, la carne del animal se comerá el mismo día que se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad, la carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía quede al tercer día, se quemará ese día. Pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esa ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que la coma cargará con ese pecado. No se comerá la carne que toque algo impuro, sino que se quemará en el fuego. Todo el que esté impuro podrá comer carne, pero el que esté impuro y coma de la carne de la ofrenda para festejar presentada al Señor será separado de la comunidad. Quien toque algo impuro, ya sea impureza humana, de animal o algo repugnante, y luego coma carne de la ofrenda para festejar del Señor, será apartado de la comunidad.
El Señor le dijo a Moisés: Dile a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino ni caprino, y a la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. El que coma de la grasa de un animal ofrecido al Señor como ofrenda será apartado de la comunidad. En cualquier lugar que ustedes vivan, no comerán nada de sangre de ningún ave ni animal. El que coma cualquier clase de sangre será apartado de la comunidad. El Señor le dijo a Moisés: Dile a los israelitas: el que presenta al Señor una ofrenda para festejar, la llevará por sí mismo ante el Señor. Con sus propias manos llevará la grasa junto con el pecho. El pecho será ofrecido ante el Señor con el movimiento de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus hijos. El muslo derecho de la ofrenda para festejar se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho será para el sacerdote, que presente la sangre y la grasa de la ofrenda para festejar. Porque las ofrendas para festejar que dan los israelitas, yo he tomado el pecho ofrecido con el movimiento de la presentación y el muslo para dárselo como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esa será la parte que les corresponderá siempre de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas de comida para el Señor, esa es la parte que le corresponde a Aarón y a sus hijos, desde el día que el Señor los consagró como sacerdotes. El Señor mandó que los israelitas les dieran esa parte desde el día que se los consagró. Esa es una orden permanente que cumplirán los israelitas y sus descendientes. Esas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente: las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y de restitución, las ofrendas de consagración y las ofrendas para festejar. El Señor les dio esas leyes a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés: Trae a Aarón y a sus hijos con la ropa sacerdotal, el aceite de consagrar, el ternero del sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la canasta de pan sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado y la gente se reunió a la entrada de la carpa del encuentro. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad: Esto es lo que el Señor ordenó hacer. Entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Después Moisés le puso la túnica a Aarón, le ató el cinturón y le colocó la capa. Luego puso encima el efod y se lo ató alrededor con el cinturón decorado del efod. Moisés puso el pectoral sobre Aarón y le colocó el urín y el tumín en el bolsillo del pectoral. Moisés también puso el turbante en la cabeza de Aarón y colocó en la frente la placa de oro con una corona santa, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés tomó el aceite de consagrar y roció en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella para así consagrar todo. De igual manera Moisés roció 7 veces en el altar la parte del aceite de consagrar y lo derramó en el altar, en todos sus utensilios, la cubeta, en su base, para consagrarlos. Después Moisés derramó parte del aceite de consagrar sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo consagró. Luego vinieron los hijos de Aarón y entonces Moisés les colocó las túnicas, los cinturones y les enrolló los turbantes tal como el Señor lo había mandado. Después Moisés trajo al frente el ternero del sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del toro. El toro fue degollado y Moisés tomó con su dedo un poco de sangre y la untó en todos los cuernos del altar y luego derramó la sangre en la base del altar. Así consagró el altar para realizar allí los sacrificios por el pecado. Moisés tomó toda la grasa que cubre las vísceras del ternero, la parte grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre, y los quemó en el altar.
Pero Moisés llevó el cuero del ternero, su carne y sus excrementos fuera del campamento y los quemó allí, tal como el Señor le había mandado. Luego Moisés trajo el carnero del sacrificio que debe quemarse completamente. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero y roció la sangre alrededor del altar. Cortó el carnero en pedazos y quemó en el altar la cabeza y los otros pedazos de la grasa. Después Moisés lavó con agua los intestinos y las patas y quemó todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente. Esa fue una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Moisés hizo esto tal como el Señor le había mandado. Luego trajeron el segundo carnero, en el que se usaría para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y ellos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero y, usando parte de la sangre, untó en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Luego pasaron al frente los hijos de Aarón y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de cada uno de los hijos de Aarón. Después Moisés roció la sangre alrededor del altar, tomó la grasa, la cola y parte de la grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre y el muslo derecho del carnero. También Moisés tomó una torta sin levadura, una torta hecha con aceite y una galleta de la canasta de pan sin levadura que estaba ante el Señor y las colocó en la grasa sobre el muslo derecho del carnero. Luego colocó todo esto en manos de Aarón y sus hijos, para que hicieran ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Luego Moisés retiró todo eso de las manos de ellos y quemó todo en el altar con el sacrificio que debe quemarse completamente. Este fue el sacrificio de consagración de los sacerdotes, una ofrenda de comida como sacrificio al Señor. Luego Moisés ofreció al Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda el pecho del animal, que era parte del carnero que le correspondía a Moisés. Hizo tal como el Señor le había mandado. Después Moisés tomó parte del aceite de consagrar y parte de la sangre que estaba en el altar, y la roció sobre Aarón y su ropa, y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la carpa del encuentro y cómanla ahí, con el pan que está en la canasta de las consagraciones. Háganlo como les he dicho y quemen en el fuego todo lo que sobre de la carne y del pan. No deben salir de la entrada de la carpa del encuentro por 7 días, hasta que se termine el tiempo de su consagración. El Señor ha mandado hacer lo que se hizo hoy, pues Él ordenó esto para purificarlos. Estarán de día y de noche durante 7 días en la entrada de la carpa del encuentro. Si no obedecen a los mandatos del Señor, morirán. Él me dio esas órdenes. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Y así finalizó nuestro tiempo de lectura y les invito a unirse conmigo en esta oración. Señor, te adoro, te alabo hoy. Alabado sea el Señor, te confieso mis pecados. Oye mi clamor por misericordia y perdóname. Te daré gracias porque eres bueno. Escucha mi súplica. Hoy clamo a ti por ayuda. Señor, muéstrame si hay alguien a quien debo perdonar hoy. Ayúdame a perdonar. Gracias por tu maravillosa promesa. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Señor, gracias, porque por medio de Jesús puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente y recibir misericordia y auxilio. Hoy pido tu misericordia y gracia en todo lo que haga y diga. Ayúdame a permanecer cerca de ti y caminar en una relación de amor contigo que perdure para siempre. Amén.
punto final, señores, de esta edición de día martes 2 de marzo del 2021. Nuestro capítulo número 61 de este Lee conmigo la Biblia. Muchas gracias por su apoyo, gracias por los likes, gracias por compartir este material en las distintas redes sociales. Te invito a que lo hagas, si todavía no lo has hecho. Puedes dejarme tu comentario en el canal de YouTube. Obviamente estaré complacida de leerlos y de responderlos también. Mi nombre es Andrea y agradecida con todos ustedes me despido de este día y los espero nuevamente mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Muchas bendiciones para todos.